Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Murillo y en este video quiero explicarte cómo preparé mi demanda de amparo indirecto para proteger mis derechos frente a una orden de aprehensión y o comparecencia que considero ilegal y violatoria de mis garantías constitucionales. En este video aprenderás cómo interpretar y aplicar el artículo 108 de las fracciones de la 1 a la 4, cómo identificar actos de autoridad que violan derechos humanos, por qué ciertas autoridades son responsables y otras ejecutoras, qué fundamentos constitucionales, legales y o tratados internacionales te protegen, así como qué jurisprudencia y doctrina puedes citar en caso como este, cómo se presenta un juicio de amparo desde cero, qué diferencia hay entre el amparo directo y el amparo indirecto y qué requisitos debe contener toda demanda de amparo. En la Ley de Amparo, en su artículo 108, establece qué es lo que debe de contener una demanda de amparo indirecto. Vamos punto por punto. En la fracción número 1 de este artículo nos determina el nombre y domicilio del quejoso. Esto se refiere al promovente del amparo. Debe identificarse plenamente con su nombre completo, domicilio para recibir notificaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque sin esto el juez no puede saber a quién es el afectado ni dónde notificarle las resoluciones. También sirve para comprobar que soy una persona interesada o en este caso legitimada. En su fracción segunda es el nombre y domicilio del tercero perjudicado en dado caso que exista. Aquí se señala si hay alguna otra persona que pudiera verse afectada por la sentencia del amparo. En mi caso no hay tercero perjudicado porque el amparo va en contra de una sentencia judicial en contra de otra persona, ni afecta intereses ajenos. En la fracción tercera de este artículo también tiene que contener las autoridades responsables. Y hago énfasis en esto, que hay que tener una diferencia entre la autoridad ordenadora, son quienes giran y promueven el acto, en mi caso los agentes del Ministerio Público y los jueces de control, y las ejecutoras son quienes intentan ejecutar la orden, en este caso son los agentes de la Policía de Investigación. ¿Por qué son responsables? Porque sin su participación el acto reclamado no existiría. La orden la solicita y o autoriza una autoridad y otra la trata de cumplir, pero ambas deben rendir informe justificado. Fracción cuarta, el acto reclamado. Aquí detallo lo que se reclaman, que en este caso es la orden de aprehensión, comparecencia y o presentación, que nunca fue notificada formalmente, no fue fundada ni motivada y que viola mis derechos de defensa y legalidad. En la fracción quinta nos habla de los antecedentes del acto reclamado. En mi caso yo relaté de forma cronológica cómo varias personas vestidas de civiles, diciendo ser investigadores, acudieron a mi lugar de trabajo buscando detenerme, sin una orden escrita, sin citatorio legal y amenazando incluso a mi cuñada. ¿Por qué debemos incluir estos antecedentes? Porque el juez debe conocer el contexto, cómo me enteré, cómo me dijeron, cómo actuaron y por qué esto genera un temor fundado de detención arbitraria. La fracción sexta nos habla de los preceptos constitucionales violados. Cité principalmente el artículo 14, derecho al debido proceso y a una audiencia previa, así como el artículo 16, derecho a que todo acto de molestia debe de estar fundado y motivado por una autoridad competente, y su artículo 1, principio pro persona, que es la jerarquía de los derechos humanos. Estos derechos fueron claramente violados porque nunca se me permitió defenderme antes de la orden. No hubo una notificación formal ni un citatorio legal. Bueno, continuamos con la pregunta, ¿por qué hay violación a los derechos humanos? Los actos que reclamo violan directamente mis garantías constitucionales y derechos humanos. ¿Por qué? 1. No fui notificada conforme a derecho. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice que deben citarme con al menos 48 horas de anticipación, por escrito, con los datos claros. Nada de eso ocurrió en este caso, ya que todo fue con una violación a mis derechos. También no hubo la oportunidad de la defensa previa. La Suprema Corte de Justicia ha dicho que antes de cualquier acto que afecta en mi libertad, debo tener derecho a defenderme. ¿Esto qué significa? Esto se llama garantía de audiencia previa. La orden de aprehensión
aparece dictada sin pruebas. El MP, en este caso y en todos los casos en general, debe acreditar los elementos del delito para que un juez ordene mi presentación o mi detención. En este caso no hubo ninguna audiencia, ni mucho menos alguna explicación previa del por qué querían tener una orden de aprehensión hacia mi persona. Porque son autoridades responsables y autoridades ejecutoras. Las autoridades responsables ordenadoras porque son las que generaron el acto que reclamo. Un ejemplo podría ser el juez que emitió la orden sin pruebas o el MP que la solicitó sin antes haberme citado. Las autoridades responsables ejecutoras son las policías ministeriales que me buscaron en mi trabajo y hostigaron a mis familiares. Aunque no generaron la orden, la están cumpliendo y eso les da la responsabilidad. Ahora bien, ¿por qué es importante esta distinción? Bueno, porque cada autoridad tiene diferentes funciones y el juez debe valorar si ambas actuaron conforme a la Constitución. Como mencioné antes, los artículos que yo cité son el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Además, señala que estos derechos tienen rango constitucional, es decir, están al mismo nivel que los derechos reconocidos en la propia Carta Magna. Las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. También invoqué el artículo 14 de este mismo ordenamiento, el cual nos dice garantiza el derecho al debido proceso legal, lo que significa que nadie puede ser privado de la libertad, propiedades o derechos sin que exista un juicio seguido conforme a las formalidades legales y ante una autoridad competente. Este artículo protege a las personas contra actos arbitrarios por parte del Estado y exige que todos los procedimientos se realicen con respeto a las garantías procesales. El artículo 21 indica que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Además, el Ministerio Público solo puede ejercer la acción penal cuando cuenta con los elementos suficientes que acrediten el hecho delictivo y la probable responsabilidad del imputado. Este artículo subraya que no debe iniciarse un proceso penal sin fundamentos reales, lo que evita acusaciones infundadas o arbitrarias. Los tratados internacionales de derechos humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 9 protege el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Establece que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria y que cualquier persona detenida debe ser informada de la razón de su detención y llevada sin demora ante un juez. En el artículo 14 garantiza el derecho a un juicio justo y público ante un tribunal competente, independiente e imparcial, así como el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y a ser juzgado en un plazo razonable. Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su artículo 7 reconoce el derecho a la libertad personal, prohibiendo las detenciones arbitrarias y estableciendo garantías, como ser informado de las razones de la detención y ser llevado ante un juez en el menor plazo posible. Artículo 8. Establece las garantías judiciales mínimas, entre ellas el derecho al debido proceso, a ser oído, a contar con defensa adecuada y a la presunción de inocencia. En general, tanto la Constitución mexicana como los tratados internacionales ratificados por México establecen una obligación clara y vinculante para todas las autoridades de respetar los derechos humanos, particularmente los relacionados con la libertad personal, la prohibición de detenciones arbitrarias, el debido proceso legal, juicio justo y legal, la defensa adecuada, acceso a un abogado, ser oído y presentar pruebas, y la presunción de inocencia.
Cualquier actuación que prive de libertad a una persona o le afecte legalmente sin cumplir estos principios puede ser considerada una violación a los derechos humanos y ser impugnada a través de mecanismos como el amparo indirecto.